Ya, muy bien. El tema de hoy que quiero hablarles, hermanos, es acerca de las falsas doctrinas. Estamos viendo en este tiempo, ya en el anterior domingo, hemos visto que nuestra hermana Martita habló acerca de las sectas, tal vez a vista de águila, tal vez así eh, un tanto a la rápida, se vio el punto de las sectas, ¿ya? ¿Qué intento hacer con este estudio? Es, con estos estudios bíblicos, es que podamos estar preparados y que podamos estar conscientes de que hay muchos en el mundo que han salido, que quieren confundir a las personas y de alguna manera quieren atraparlos en su forma de pensar, ¿no? En las sectas que son definidos así. Ya el anterior domingo nuestra hermana Martita explicó que es una secta. No sé si Dayana estaba presente. ¿Sí o no? ¿El anterior domingo estuviste, Dayana? ¿Así o así? Solo escuché la de la mitad para el final mayor, porque justo estaba de camino a la casa cuando empezó. Ya. Muy bien, pero vamos a hablar acerca de las falsas doctrinas, ¿ya? Ese es el tema de hoy. Y primero vamos a definir qué es la doctrina. Ustedes ya saben que la doctrina son las enseñanzas de una iglesia, es lo que enseñamos en una iglesia, ¿sí? Tenemos la bendición de repetir todos los domingos aquí en el cuerpo de Quito Sur, repetir todos los domingos las doctrinas, ¿no ve? Ya de alguna manera ya Dayana ya sabe de memoria las 11 doctrinas, ya le tomé un examen hace unos meses atrás. Y la idea es, hermanos, de que todos aprendamos las 11 doctrinas que enseña el ejército de salvación a nivel mundial, ¿no? Estas doctrinas, por supuesto, son doctrinas de la palabra de Dios, ¿ya? Tenemos 11 doctrinas. Ahora, ¿qué son las doctrinas? Las doctrinas es el conjunto de creencias que se enseñan en una iglesia. La doctrina es bíblica. Tiene que ser, por supuesto, la doctrina tiene que ser, que ir en concordancia con la palabra de Dios, ¿sí? Es como un conjunto de ideas que tenemos, de creencias que tenemos, donde nos guía para poder estar en el camino correcto, lo que creemos, en dónde ponemos nuestra fe, qué pensamos acerca de la salvación, qué pensamos como iglesia, como ejército de salvación, qué pensamos acerca de Dios, qué pensamos acerca de la Biblia, qué pensamos acerca de la fe, qué pensamos acerca del fin de los tiempos. Hermanos, en nuestras 11 doctrinas está encerrado, está toda este conjunto de creencias que enseñamos en la iglesia, ¿sí? Ahora, nosotros no somos los únicos que tenemos doctrinas, sino que también todas las iglesias tienen doctrinas, todas las sectas también tienen doctrinas. Y en eso nos hacemos diferentes a varias sectas, a varios grupos en nuestras doctrinas, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que significa, lo que es una falsa doctrina. Una falsa doctrina. ¿Qué es la falsa doctrina? La falsa doctrina es cualquier idea que añade o quita a la doctrina bíblica. Es cualquier idea que añade algo o que quita algo de la doctrina bíblica. Eso es una falsa doctrina. Esa es la definición de una falsa doctrina.
¿sí? Es cualquier idea que añade o quita a la doctrina bíblica. Por ejemplo, muchos creen, muchos dudan de la existencia de nuestro Señor Jesucristo. Muchos dudan de que si Jesús en realidad existió. Muchos dudan y eso muchas veces enseñan a otras personas de que Jesús vino solamente en espíritu, vino como un ángel y eso es lo que enseñan y mucha gente les cree, les hacen dudar de la existencia. Ese es un ejemplo, ¿no? Y eso es lo que muchas veces se enseña en algunas sectas, en muchas sectas, ¿no? Otro ejemplo dice que hay sectas que enseñan un evangelio diferente al que conocemos. Ustedes saben que el evangelio son las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo, buenas Nuevas de noticias salvación. para la humanidad, ¿no? Hay muchas personas que enseñan evangelios diferentes, ¿sí? Y eso está en Gálatas, ¿no? Podemos corroborar más luego, vamos a leer. Voy a pedirle a la mayora que busque Gálatas 1 del 6 al 9, ¿ya? Para que podamos leer la palabra de Dios. También hay algunas sectas que enseñan que se puede comprar un asiento en el cielo. ¿Qué les parece eso? Que se puede comprar un asiento en el cielo o un terreno en el cielo. No sé si escucharon, yo recientemente escuché de que hay una iglesia, no sé cuál iglesia es, pero que está vendiendo ya terrenos en el cielo, terrenos en el cielo. Bueno, es una manera de sacar dinero a las personas, pero imagínense que hay personas, hermanos, hay personas que creen en estas falsas doctrinas, ¿no? Hay otros que dicen que la pobreza es una maldición. Hay muchas No, sectas que enseñan que la pobreza es una maldición. ¿Qué les parece eso? no, Es terrible eso. no. O sea, ya no se puede ser pobre. Y nuestro Señor Jesucristo no tenía nada él cuando estaba en la tierra, ¿no? Nació en un establo. eh, para poder entrar a Jerusalén se prestó un burrito. Murió en una cruz y fue sepultado en una tumba prestada. O sea, ahí a esa secta que enseña de que la pobreza es una maldición, ya está errada, totalmente equivocada. ¿Sí? También hay otros que dicen que la enfermedad es por un pecado. O sea, si alguien está enfermo es porque está en pecado, dicen, enseñan así en algunas sectas, ¿no? O sea, miren, aquí estamos viendo algunos ejemplos. Vamos a leer cómo Pablo nos enseña de estas falsas doctrinas. ¿Qué dice Gálatas 1 del 6 al 9? Gálatas 1 del 6 al 9 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué les parece, no? O sea, ya en esos tiempos, hace 2000 años, ya habían estos grupos, estas sectas que estaban caminando por ahí, enseñando un evangelio diferente, hace 2000 años atrás. Ahora imagínense en este tiempo, en este siglo XXI, después de
2000 años. Imagínense, hermanos, cuántas sectas se han debido levantar. Muchas. Muchas, ¿no? Entonces eso tiene que ayudarnos a nosotros a reflexionar de que tenemos que estar bien seguros de lo que creemos, hermanos, ¿ya? Y que nada nos cambie, que nadie nos cambie nuestra manera de pensar, nuestra manera de conocer a Dios, nuestra manera de ver la vida cristiana, ¿ya? Vamos a buscar Colosenses también, ahí el apóstol Pablo también va a hablar a los colosenses acerca de las falsas doctrinas. Colosenses capítulo 2, versículos 20 al 23. A ver si la hermana Emita nos ayuda con ese verso. Y la Dayana, no sé si puede hablar, Dayana. Ya. Tito capítulo 1, versículos 10 al 11. Tito 1, 10 al 11, hermana Emita, Colosenses 2, 20 al 23. ¿Qué dice? Amén. Colosenses 2. 20 Pues 23. sí, pues si habéis muerto en Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, perdón, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hasta ahí, mayor. Hasta ahí está bien, hermana. ¿Qué Ya. nos parece? El apóstol Pablo está diciendo entonces de que ¿por qué tienen que sujetarse a preceptos humanos? No toques, no mires. Eso sí puede causar alguna reputación ante los demás, pero no tiene ningún efecto en los apetitos carnales, ¿no? O sea, Amén. es como que ocuparse de otras cosas, darle más importancia a otras cosas antes que lo que realmente, digamos, nos tiene que ayudar a vivir en santidad, ¿no? ¿Qué tal? Vamos a ver Tito 1 del 10 al 11. Sí. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Ahí está como que estamos desenmascarando a las sectas, aquellos que que enseñan un evangelio diferente, aquellos que se dedican a otras cosas, aquellos que tal vez por ganancias deshonestas, bueno, enseñan otras cosas, ¿no? Enseñan un evangelio o tal vez algunas cosas que están en contra de la palabra de Dios, ¿no? ¿Saben cuál es el objetivo de las falsas doctrinas? Es confundir a la iglesia, confundir a los creyentes. En Primera Timoteo, capítulo 6, versículos 3 y 4, nos dice la palabra, si alguno, Primera Timoteo, capítulo 6, versículos 3 y 4, dice, Primera Timoteo 6, 3 y 4, si alguno enseña otra cosa, otra vez, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad,
está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Y así la lista continúa. Disputas necias, toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Eso le dijo el apóstol Pablo al pastor joven Timoteo, ¿no? Si alguno enseña otra cosa que no esté conforme a lo que Cristo enseñó, ¿qué está diciendo? Ese está equivocado, ese está perdido, en otras palabras, ¿sí? Entonces, hermanos, debemos estar atentos y despiertos. Debemos estar atentos y despiertos porque hay muchas sectas en la sociedad. Y no solamente en aquellas sectas que salen puerta por puerta enseñando un evangelio diferente, sino en el internet. Hermanos, tengamos mucho cuidado con el internet, porque en el internet ustedes van a encontrar muchas filosofías de los últimos tiempos. Van a encontrar muchos pensamientos equivocados, errados. En estos últimos tiempos, hermanos, yo no sé si la tía Martita les dijo, pero deben haber como más de 1 millón de sectas en el mundo. Padre de la gloria. Entonces, tenemos que estar atentos con esos pensamientos. Si ustedes van a ver un mensaje en el internet, en Facebook, para su crecimiento, tengan mucho cuidado con lo que están escuchando. La mayoría de nosotros conocemos ya nuestras doctrinas del Ejército de Salvación. Si hay algo que se sale de nuestras doctrinas, ahí ya tenemos que rechazar cualquier pensamiento. Más luego vamos a ver algunos ejemplos de estas sectas. ¿Ya? Vamos a también tengan cuidado en el internet, en las universidades también se enseñan pensamientos filosóficos de escritores ateos. Cuidado con eso también. Hay muchos que se han salido de la iglesia porque han estudiado a filósofos ateos y les han convencido, les han hecho dudar de la existencia de Dios y como no tenían una raíz firme en la Biblia o en la enseñanza de Jesús, se han alejado del Señor. Cuidado, en la universidad hay muchos pensamientos también. Ahí tenemos que estar atentos y tomar cada pensamiento como de quién viene. Si es un ateo, es un ateo. ¿Sí? Muy bien, vamos a buscar 2 Timoteo 2:15. Y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, aquí vamos a ver en la pantalla, hermanos, ¿sí? 1 Timoteo 2:15 nos dice, procura presentarte a Dios aprobado. Procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. 2 Timoteo 2:15. No debemos ser niños espirituales, hermanos. Miren cuánto tiempo ya estamos en la iglesia. Muchos han crecido desde los 5 años aquí en la iglesia. Nuestra hermana Dayana, la Katy tal vez, desde pequeñitos nos han dicho que vienen a la iglesia. Y es tiempo entonces de afirmar nuestros pasos, afirmar nuestra fe en el Señor, conocer más la Biblia. Si yo les pregunto en esta tarde, a ver, ¿cuántos han leído toda la Biblia? Toda la Biblia. Es mucho, ¿no ve? Son más de 1000 páginas. Pero como cristianos ya debíamos haber leído una vez por lo menos, o 2 veces. Bueno, eso lo sabe el Señor y tú. Pero yo les animo a que no se queden ahí como niños espirituales, ¿no? Que tienen necesidad de lechecita todos los domingos, se pierden un mes, regresan, necesitan más leche, vamos, más leche entonces tomaremos, y no se les puede dar alimento sólido porque no resiste su cuerpito.
Hermanos, eso está bien para los que están empezando en el camino del Señor, pero ya la mayoría de nosotros del cuerpo de Quito Sur tenemos más de 10 años en la iglesia, más de 20 años en la iglesia en algunos casos, ¿no? Entonces, la palabra de Dios nos está diciendo que debemos procurar presentarnos ante Dios aprobados, aprobados, ahí seguros de lo que creemos, ¿sí? Entonces, hermanos, las diferencias, esto aquí voy a hablarles un poquito acerca de que hay algunas denominaciones que tienen diferentes prácticas, pero no por eso son sectas, ¿ya? Es muy diferente la falsa doctrina y las diferencias denominacionales. Eso es muy diferente. Por ejemplo, en el medio evangélico hay diferentes prácticas que tienen en su organización. Por ejemplo, escuché que en algunas iglesias los hermanos escogen al pastor, los hermanos más antiguos, los hermanos más fieles. Dice que tienen así como una reunión especial y evalúan al pastor que les está dirigiendo. Y si ellos deciden cambiar al pastor, sencillamente, si deciden así, lo cambian al pastor y traen otro pastor. Esa es una forma, digamos, una política que tienen algunas denominaciones, pero no por eso son falsas doctrinas, solamente que tienen diferente política, ¿ya? Ahora, en asuntos esenciales que tienen que ver con la salvación, que tiene que ver con la vida de santidad, en asuntos esenciales que tiene que ver con la pureza, que tiene que ver con Dios. En esos asuntos sí, si alguien tiene otro pensamiento que no está conforme a la Biblia, ahí sí es una falsa doctrina. ¿Entienden? Ahí ya tenemos que estar atentos y alejarnos de las falsas doctrinas. Pero en estos asuntos de escoger un pastor, de reunirse en la semana tal vez, de tener algunas ceremonias en sus denominaciones, de cantar diferente, de tener tal vez un grupo de alabanza con puro acordeones, o tal vez tener un grupo de alabanza con los últimos instrumentos del momento, eso ya es otra cosa. ¿Sí? Eso no quiere decir que son una secta, sino que tienen diferencias denominacionales, hermanos. Las políticas de la iglesia, las decisiones de los líderes, el estilo de alabanza, etcétera, no son falsas doctrinas, sino que como el apóstol Pablo nos ordena, la reunión terminará en 10 minutos, dice, el apóstol Pablo nos ordena, hermanos, que debemos guardar la unidad. ¿Sí? En cosas fundamentales, sí, ahí tenemos que defender lo que creemos. Pero en cosas secundarias como la forma de vestir, la forma de alabar, la forma de orar, la forma de disciplinar a una persona, en esas cosas no debemos separarnos, tenemos que estar unidos, ¿ya? Las falsas doctrinas, hermanos, son aquellos que se oponen a las verdades fundamentales de la Biblia. Vamos a ver las verdades fundamentales de la Biblia. Las falsas doctrinas, por ejemplo, dicen, han debido escuchar tal vez ustedes, que no creen en el infierno. Las falsas doctrinas dicen, enseñan que no creen en el infierno. ¿Ustedes creen en el infierno, hermanos? Sí, Las falsas doctrinas, algunas sectas dicen que el infierno no existe. El infierno sí, está aquí en la tierra, dicen. ¿Qué les parece eso? Yo hablé con mucho respeto, digo, ¿no? Con un adventista y le pregunté si creía en el infierno y me dijo de sus labios, ¿cuál infierno? No hay infierno, el infierno está aquí en la tierra, me respondió. Y eso es lo que enseña a sus miembros de la iglesia adventista y no sé cuántas sectas más no creerán en el infierno. Ellos piensan que el infierno es es como que algo inventado, una imaginación nomás para enseñar que, no sé, que Dios es amor y que no va a castigar a nadie.
Sin embargo, la Biblia, ahí vamos a buscar estos versos bíblicos, a ver si me ayudan. Estos versos, Mayora, si puedes leer, por favor, rapidito, Apocalipsis 20:15, Dayana, segunda Tesalonicenses 1:8, y yo voy a leer Mateo 20:28, que nuestro Señor Jesucristo habló del infierno. ¿Qué dice Apocalipsis 20:15? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hay un lago de fuego entonces, un lugar de castigo. ¿Qué dice Amén. segunda Tesalonicenses 2:8? Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahí está también un castigo para Satanás o para el anticristo. Ahora, ¿qué dice Mateo 10:28? Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Sí? Y Mateo 25:46 también nos dice, apartaos de mí, ¿no? En los últimos tiempos nuestro Señor Jesucristo dijo eso, que en los últimos tiempos va a decir esto, apartaos de mí el Señor cuando venga a juzgarnos, apartaos de mí al lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles, ¿no? Amén. Nuestro Señor Jesucristo entonces habló muchas veces, enseñó acerca de ese lugar de tormento y el castigo. ¿Qué más dicen las falsas doctrinas? Dicen, todos los caminos llevan a Dios, ¿no? Ahí hay un símbolo de la nueva era, ¿no? Que la nueva era en este tiempo se ha manifestado muy fuertemente con diferentes maneras, prácticas de vivir una vida, tal vez una vida feliz, ¿sí? Y no creen en Jesucristo, sino que ellos dicen, portándonos bien, haciendo las cosas correctas, podemos alcanzar la salvación, dicen la nueva era, ¿no? Dicen, todos los caminos llevan a Dios. Y este es un disfraz de la tolerancia. Dicen ellos que no importa la religión. Dicen ellos, nadie es perfecto. Piensan que portándose bien llegarán al cielo. Sin embargo, la Biblia nos dice en Juan 3:15 al 18, el 16 podemos repetir, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un solo camino. Y Juan 14:6 nos dice, yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es Sino por mí. por mí. No hay otro, Amén. no hay que todos los caminos llevan a Dios. No hay que todas las religiones llevan a Dios. Hay un solo camino y es Amén. Jesucristo. También las falsas doctrinas enseñan y niegan la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Ellos te van a decir, sí, Jesús fue un gran maestro y un gran profeta, pero no Dios. Ellos piensan que Jesús fue solamente un buen profeta o un buen siervo de Dios. Ellos no se van a arrodillar nunca a Jesús porque niegan la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y también las falsas doctrinas enseñan que la salvación es por obras. Cuidado con esto, hermanos. Cuidado con estas enseñanzas de que tú necesitas hacer otras cosas más para salvarte. Ellos dicen que Cristo no es suficiente. Y algunos te dicen, no voy a decir de todas las iglesias, pero hay algunos pastores que enseñan de que si no te bautizas en agua, te vas a ir al infierno. ¿Por qué? Porque ellos creen que el bautismo en agua
es un requisito para la salvación. Estoy hablando de algunos pastores, algunos grupos, porque hay otras iglesias evangélicas, hermanos, que sí bautizan, pero con el objetivo de hacerlos miembros para su iglesia, no con el objetivo de salvarlos, no con el objetivo de un requisito para entrar al cielo o para ser salvos, pero sí los bautizan para enseñarles en qué creen sus iglesias, eh, y de alguna manera mostrar simbólicamente de que están perteneciendo a esa iglesia. Pero hay muchos que enseñan de que la salvación viene por el bautismo. Y ellos dicen que Jesús no es suficiente. Qué fuerte, ¿no? Y qué triste también a la vez. Muchos van por ese camino. Y la Biblia nos dice en Efesios 2, 8 al 9, nos dice que la salvación es por fe, es por gracia, es un don de Dios la salvación, es un regalo de Dios. Ya en conclusión, hermanos, cuando escuchemos algún mensaje en el internet o en una otra iglesia o en la tele, no sé, seamos como los cristianos de Berea, que ellos, dice la Biblia en Hechos 17:11, que ellos después de escuchar una enseñanza, iban a su Biblia, iban a las escrituras y comprobaban si realmente estaban diciendo lo correcto. Así tenemos que ser. No creer todo lo que nos dicen, sino que debemos siempre comprobar con lo que dice la Biblia. Y para terminar, seamos como los primeros cristianos. Dice que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Nada de buscar nuevas emociones, nada de buscar nuevos sentimientos, nuevos rumbos espirituales, descubrir nada. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Comunión, tenemos que estar juntos, hermanos. En el Amén. partimiento del pan, tenemos que comer juntos también, compartir el pan. Y en las oraciones, no se olviden de orar. Todos los días estamos orando a las 5 de la mañana, ¿no? Con el grupo Amén. Ahí les invitamos también a que participen de las oraciones. Entonces, perseverar, estar en comunión y partir el pan y orar. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a terminar aquí y este video les voy a compartir después este estudio. Dios les bendiga. Vamos a terminar con una pequeña oración, ¿ya? Amado Dios, te damos gracias en esta noche por hablar a nuestras vidas a través de tu Sí, santa Señor. palabra. Permite que podamos conocerte